Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien en esta tarde noche. Y es un placer estar aquí con ustedes, preparándonos para la exposición de la palabra. Y vamos a ir a la primera diapositiva. Hermanos, yo quiero que se pongan de pie. Yo quiero que se pongan de pie el día de hoy. Y quiero que todos juntos, hermanos, le demos un aplauso a Dios esta noche. Sí, quiero que le demos un aplauso a Dios esta noche porque nos está dando una oportunidad de estar reunidos aquí esta noche, que el día de mañana finaliza un año más y vamos a darle un aplauso, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Hermanitos, es un privilegio y pues todos reunidos aquí el día de hoy, vamos a darle gracias a Dios porque pues han pasado muchas cosas este año. Nos han pasado cosas buenas, nos han pasado cosas malas. Hemos recibido noticias agradables y algunas noticias pues no han sido tan agradables como quisiéramos, pero debemos dar gracias en todo y por todo, hermanos. Hemos recibido amigos, familiares y también hemos despedido a algunos amigos y familiares. Y como ya vimos en esa exposición que tuvieron por ahí los hermanos, definitivamente sí debemos reconocer que hemos tenido fallas en este año. Y pues muchas cosas de las que hacemos durante todo el transcurso del año, muchas de ellas son rutinas. Ya tenemos nuestras cosas previamente pues preparadas, diseñadas, ¿no? Y muchas de ellas simplemente pasan como un día más. De esas rutinas, hermanos, podemos dar gracias a Dios también, porque nuestro Dios es un Dios que no cambia, es un Dios fiel, es un Dios que nos sostiene. Y nosotros esta noche venimos a reconocer que Él es nuestro Creador y que necesitamos de su cuidado, necesitamos de su sustento cada día. ¿Sí? Estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, ya ha hecho planes para el próximo año. Todos tenemos diferentes metas, tal vez que realizar. Por ahí tal vez metas económicas donde hemos hecho algún plan y queremos llevar algún propósito a cabo, ¿verdad? ¿Qué tal por ahí tenemos unas metas de empezar el año alimentándonos un poco mejor? Por ahí algunos de nosotros pues queremos cuidar nuestra salud, ¿verdad? Algunos ya han empezado a hacerlo. ¿Qué tal ayudar un poco más a los necesitados el próximo año? Eso es, cada quien debe tener sus propias metas, cada quien ya debe estar haciendo propósitos para el año nuevo. Y dentro de la iglesia, pues podemos también proponernos metas para el próximo año. Algunas en las que pensé, hermanos, y que tal vez ustedes puedan recordar cuando estuvimos meditando en el libro de Hechos que hemos estado viendo juntos. ¿Qué tal acerca de que Dios nos ayude a mostrar más amor por los hermanos? ¿Recuerdan ese capítulo 2 de Hechos? Donde la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, se reunían todos juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Qué tal si este año Dios nos ayuda a hacer eso? Apoyar en los diferentes ministerios, eso es algo muy importante dentro de la iglesia, siendo fieles a la palabra del Señor. Como quien dice, perseverando en la doctrina, ¿verdad? Dedicarle más tiempo a la lectura de la Biblia y devocionales con la familia. Eso es un propósito muy, muy bueno para todos el próximo año. Esperemos que algunos podemos llevarlo a cabo en casita, ¿verdad? ¿O qué tal faltar menos a las reuniones de la iglesia? Ese sería un excelente propósito, faltar menos a las reuniones de la iglesia. En el libro de Hechos lo menciona de esta manera: perseverar unánimes cada día en el templo. ¿Recuerdan?
que esa fue una de las características de la iglesia primitiva, perseverando unánimes cada día en el templo. Y todo eso está bien, hermanos. Todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas que tengamos para este año 2024 está muy bien. Esperemos que Dios nos los permita y que podamos llevarlo a cabo. ¿Y qué quiere Dios para nosotros este 2024? Bueno, el día de hoy estaremos meditando en esto, en lo que nos dice Dios en su palabra. Podemos abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias, así se queda la pantalla ahorita. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Este texto es el que vamos a estar meditando el día de hoy. Ustedes me dicen cuando estén ahí, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Lo leo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El día de hoy esta predicación lleva por nombre, hermanos, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, hermanita. Viviendo una vida que agrada a Dios. Viviendo una vida que agrada a Dios. Oremos, inclinamos nuestros rostros. Padre, te damos gracias porque tú has permitido que estemos aquí reunidos esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y que sea de edificación tu palabra para todos y cada uno de nosotros. Te rogamos por aquellos que no han podido estar el día de hoy con nosotros y te rogamos que tú pongas en su corazón, Señor, el también de perseverar unánimes cada día en el templo, como lo hacía la iglesia primitiva de Hechos. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos. Dirígenos con tu Santo Espíritu en todo momento. Tu palabra nos guíe, prepara nuestra mente, nuestro corazón para que podamos recibirla. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Viviendo una vida que agrada a Dios. Pues este propósito debería ser para cada uno de nosotros, hermanos, para el 2024. Y no solamente para el 2024, este propósito debería de durarnos el resto de nuestras vidas. Eso sería vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, la única vida que vale la pena ser vivida, hermanos. Le voy a mostrar cómo dice el texto en la interpretación de la nueva versión internacional. Vamos al siguiente diapositiva, hermano, por favor. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, hermanos, ¿ya somos perfectos? ¿Nos estamos perfeccionando? Pues de acuerdo a lo que dice este texto, parece que no somos perfectos. Este versículo nos está hablando de cierto completamiento, de un perfeccionamiento de la santidad. Y eso nos va a llevar a nuestro punto número 1. Vamos a estructurar esta enseñanza. Luego les voy a compartir también las diapositivas, hermanos. El punto número 1, como dice el texto, a la luz de las promesas de Dios. A la luz de las promesas de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Y en la Biblia tenemos muchas promesas. Ustedes deben de recordar muchas de ellas. Por ejemplo, tenemos la promesa de la vida eterna, la promesa del perdón de todos nuestros pecados. Tenemos la promesa de provisión de parte de Dios, promesas de descanso, de bendición, de salvación y muchas más.
Pero lo que nos quiere decir aquí el contexto inmediato de nuestro texto, podemos deducir, hermanos, que lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está queriendo enseñar, lo podemos encontrar en versículos más atrás. Vamos todos en nuestras Biblias, por favor, a lo que sería el capítulo 6, versículo 16. ¿De qué promesas está hablando Pablo? Las promesas que menciona aquí es: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto nos lleva al contexto de la Biblia. Y esta promesa la encontramos, como ya lo hemos visto anteriormente, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, donde está hablando, donde Dios habla a través del profeta Ezequiel y nos da esta promesa precisamente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De esta promesa es la que está hablando Pablo también aquí en la segunda carta a los Corintios. Y Pablo expresa, hermanos, regresando a nuestra carta de segunda de Corintios, desde el versículo 14, inspirado por el Espíritu, la necesidad de separarnos de la influencia del mundo para que podamos vivir en cercanía con Dios. Prácticamente lo que está diciendo Pablo es que nosotros somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, debemos demostrar ciertas características que comprueben que realmente el Espíritu de Dios habita en nosotros. Vayamos al versículo 14 de ahí de 2 Corintios 6. Y si ustedes tienen por ahí en sus Biblias, si ven en la parte de arriba que dice precisamente eso: somos templo del Dios viviente. Y lo que está mencionando aquí desde el versículo 14 es precisamente eso, de que hay una necesidad de separación. Y nos da un aspecto, por ejemplo, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque viene la pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con el maligno? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Ahí se menciona el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahí viene la promesa que acabamos de leer, ¿verdad? Habitaré y andaré entre ellos. Y ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, esta es la indicación que vemos de parte de Dios, hermanos. Esa es la indicación: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El mandamiento de salid, porque es una orden, es un mandamiento, es un verbo imperativo con acción: salid, salgan. Y eso está relacionado con otra promesa, hermanos, con otra promesa, y es la que vemos más adelante. Dice: y yo recibiré. ¿Lo ven al final del versículo 17? Sí. Ustedes son templo del Dios viviente, no debe de haber comunión con ciertas características del mundo, porque yo habito en ustedes. Entonces, la orden es esta, la indicación es esta: salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen el mundo. Y la promesa es: porque yo los recibiré, y yo los recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es quien está diciendo esto, hermanos. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ya entendemos cuáles son las promesas. Y aquí viene la orden: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
la santidad en el temor de Dios. Y esto es algo que todos deberíamos de desear, hermanos. Esto es algo que todos nosotros deberíamos de desear para poder vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a ir al punto número 2. Se me adelantó. ¿Sí? Punto número 2. Así ahí le voy a ir. 2 cosas que debemos hacer a la luz de las promesas de Dios. La primera que nos menciona el texto es la de limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese verbo de limpiémonos en el texto griego tiene una indicación. Dice, limpiémonos a nosotros mismos. Limpiémonos a nosotros mismos. Y esto es algo que, como lo mencionaba hace ratito mi hermana Elena, que esto es algo que debemos de despojarnos. Esto es algo que tenemos que quitar de nosotros. ¿Sí? Hermanos, hay una limpieza que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas, pero también hay otra limpieza que Dios quiere hacer en colaboración con todos nosotros. Y aquí Pablo lo que está mencionando sobre lo que está hablando Pablo sobre la limpieza, que no es algo que solo Dios hace por nosotros mientras estamos esperando pasivamente. Ya hemos sido salvados, vamos a descansar. ¿Sí? Ya Dios hizo el trabajo, Dios ya lo llevó todo a cabo, entonces solamente vamos a esperar. No. Aquí este texto, hermanos, está hablando de una autolimpieza que conlleva intimidad con Dios, la cual va más allá de una limpieza general del pecado, porque eso ya lo ha hecho Dios. En la obra de Cristo en la cruz, Dios nos ha perdonado todas nuestras faltas. Y si recuerdan, hermanos, nosotros vimos en Neumatología, la doctrina que versa acerca del Espíritu Santo, que hablamos de ciertos propósitos, ciertas obras que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de la santidad. Esa es una de las obras que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Hablamos de una santidad eterna, que Dios llevó a cabo esa santidad eterna desde antes de la fundación del mundo, en su propósito eterno. También hablamos de una santidad inicial, que es cuando el Evangelio de Jesucristo nos es proclamado, nosotros creemos en ese Evangelio y ahí empieza una santidad inicial en ese momento, donde nosotros hemos creído. Por ahí estuvimos leyendo el libro de Colosenses y dice, porque ustedes han muerto al pecado y ahora viven para Cristo. ¿Sí? Es lo que más o menos explica la santidad inicial, que en ese momento que nosotros creímos ya somos santificados literalmente. ¿Sí? En ese momento comienza esa obra. Pero también habla la doctrina de la neumatología acerca de una santidad progresiva, ¿verdad? Porque ya hemos sido santificados, hermanos. Hablamos de una paradoja, ¿verdad? Que la vida cristiana es una paradoja de aquí el resto de nuestra vida, donde ya hemos sido santificados, pero también estamos siendo santificados. ¿Sí me entienden? Entonces es lo que Pablo está hablando aquí. Fíjense lo que dice un teólogo del Reino Unido llamado Adam Clarke acerca de esta limpieza, de esta purificación que Dios quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Escuchen lo que dice su comentario. Dice, ¿cómo pueden esperar que Dios purifique sus corazones, quienes están continuamente complaciendo sus ojos, orejas, manos, con aquello que está prohibido? Quienes lo único que tienen es la intención de incrementar y traer en acción todas las inclinaciones inicuas, pecaminosas del alma. ¿Cómo pueden esperar que Dios purifique esos corazones?
Génesis capítulo 6, versículo 5 lo menciona de esta manera. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los hombres y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y ahí por ahí menciona también que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Nuestro texto nos invita, hermanos, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y muy a menudo, hermanos, pensamos sobre la pureza delante del Señor solamente en términos de limpiarnos de aquellas cosas que podemos ver, de dejar de cometer ciertos pecados en la carne, y por eso nos resulta mucho más difícil llevar a cabo esa limpieza de la que está hablando este texto, acerca de la limpieza del espíritu. ¿Recuerdan cuando vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran las personas que más le seguían? Los pecadores, las rameras. Por ahí podemos ver que había recaudadores de impuestos, ¿recuerdan? Esas personas que podían ver su pecado cuando eran confrontados con el Evangelio, ellos creían. Pero había otro grupo de personas que pensaban que no necesitaban un Salvador, porque sus pecados eran espirituales. Por ejemplo, hablemos de los fariseos, de los escribas. Ellos no veían ese pecado. Ellos creían en su rectitud, en su justicia, en su santidad. Y esa es la parte que también nosotros debemos de ver, hermanos, porque muchas veces es peor tratar con nuestro orgullo, con nuestro legalismo, con nuestra justicia, con nuestra amargura, nuestro odio, nuestra ira, que con los pecados obvios de la carne, ¿verdad? Los que podemos dejar de hacer y ya. No es suficiente, hermanos, con que solo nos limpiemos de toda contaminación. La vida cristiana no simplemente habla de deshacerse del mal, sino también de hacer ahora lo bueno. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer lo bueno, es lo que dice el Antiguo Testamento en Ezequiel. Y fíjense cómo el apóstol Pablo aquí ocupa la palabra limpiémonos. No dice límpiense, porque él también se está incluyendo en esto. Entonces, si el apóstol Pablo se incluye a él mismo dentro de este texto, hermanos, pues continuamos nosotros, ¿verdad? Nosotros también necesitamos limpiarnos. Mientras más cerca estemos en comunión con Dios, más conscientes seremos de nuestras imperfecciones, hermanos. Mientras nos acercamos más a la luz, sí podremos ver más bien y más claro, ¿verdad? Nuestras fallas. Por ahí hubo un hermano que una vez me dijo, es correcto hermano Frank, mientras más cerca estamos de Cristo, vemos cuán pecaminosos somos. Y sí, eso es muy cierto, hermanos. Mientras más nos acercamos a Cristo, podemos ver cuánto más faltos somos nosotros. Pero no debemos detenernos ahí, hermanos, y de jactarnos de decir, todos somos pecadores, porque con esa idea el hermano cayó en pecado. Debemos de pensar de que sí, entre más cerca estamos de Cristo, mientras más cerca estamos de su luz, más podemos ver nuestras manchas, más podemos ver nuestros pecados. Pero que a través de su luz, con su ayuda, podemos limpiarnos poco a poco esas manchas. Porque si nada más decimos, es que todos somos pecadores, y nos quedamos ahí, hermanos, estamos cerca del precipicio, y solamente falta un empujón para que caigamos. Pero si nosotros vemos esa luz, y vemos nuestras manchas, debemos entonces pedirle a Dios, para que esas manchas sean borradas, con la ayuda de su Espíritu.
Entonces no nada más debemos de decir, es que sí, todos somos pecadores. Porque si somos de Cristo, hermanos, y el Espíritu de Dios en realidad mora en nosotros, esa luz que nos ilumina esas manchas, hermanos, esas imperfecciones, si vemos con los ojos del Espíritu y rogamos a Dios, entonces podremos ver en dónde estamos fallando y así, iluminados por su luz y con la ayuda de su poder, podremos limpiarnos esas imperfecciones, hermano, que desagradan en gran manera a Dios, porque Dios nos va a mostrar con su luz nuestras imperfecciones, pero es una oportunidad para con su ayuda limpiarlas. Porque por ahí lo que has tenido como un pequeño pecadillo, un simple pecado por algunos hombres, hermanos, es una grave deshonra ante los ojos de Dios, ante una conciencia donde mora el Espíritu de Dios. Y no es que seamos menos pecadores, más pecadores, somos pecadores. Pero mientras maduramos, hermanos, empezamos a tener una sensibilidad más fina para el pecado. O sea, el pecado, aunque sea más pequeño, nuestro espíritu lo rechaza. ¿Me entienden, hermanos? Entonces debemos de preocuparnos por limpiarnos nosotros mismos y no estar preocupados por limpiar a otros. Y en nuestra vida es mucho más fácil hacer lo otro, ¿verdad? Es mucho más fácil ver los errores de alguien más que nuestros propios errores, porque estamos enfocados en los errores de los demás. Pero este texto dice, limpiémonos, y como les dije, el griego dice, limpiémonos a nosotros mismos. Pero es más fácil ver las imperfecciones de otras personas, siempre. Pero en realidad deberíamos estar preocupados por limpiarnos a nosotros mismos de la contaminación del espíritu que nos menciona el texto. Hermanos, yo personalmente estoy inclinado a pensar que descuidadamente, en ignorancia, contaminamos nuestros espíritus, que lo hacemos involuntariamente, hermanos. Pero esto debe de cambiar para la gloria de Dios. Como dice el salmista, hermanos, lo leímos hace ratito y me fascinó leerlo, hermanos. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, lo leyó la hermana Elenita, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista implora a Dios por sí mismo, ¿sí? Porque nosotros conocemos nuestros pecados, nuestro espíritu conoce nuestro pecado. ¿Quién podrá decir, hermanos, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Y esto nos lleva al otro inciso, hermano, inciso B, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. En el texto griego se menciona la palabra completando totalmente. Completando totalmente. Porque podría entenderse por ahí, ¿podemos ayudar a completar nuestra santidad a Dios? ¿Podemos ayudarle a completar nuestra santidad? Perfeccionando. La idea aquí es llevarlo a cabo hasta el final. ¿Qué? Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué mejor deseo para el 2024, hermanos? ¿Qué mejor deseo para este año nuevo que se acerca? Que este año 2024 deseemos esto para nosotros mismos, hermanos. El mejor regalo de todos, ¿verdad? De la misma manera que Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, de esa misma manera el Espíritu nos habla hoy a nosotros aquí en la iglesia Vida Abundante, hermanos. Y nos dice, esto es algo que debe de llevarse a cabo. Esto es algo que debes añadir a tu vida. Porque es necesario para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Y Pablo no está hablando aquí nada más de una perfección sin pecado. No está hablando nada más de eso. Porque en la doctrina de la salvación entendemos que la glorificación es cuando el pecado ya está fuera completamente de nosotros. Pero durante nuestra vida
estaremos llevando un proceso de santificación continua hasta el día que nos presentemos delante del Señor, o Él venga en su segunda venida, ¿verdad? Esto es algo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, con todos sus hijos. No hay excepción. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Aquí prácticamente lo que está diciendo es semejantes a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es una figura de comparación, como vuestro Padre, semejante a vuestro Padre. No seremos jamás igual, hermanos. Y el mismo Pablo escribe en Filipenses diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No que ya lo haya alcanzado, sino que Él continúa en la carrera. Fíjense cómo lo menciona en el griego interlineal. Lo menciona, no que ya recibí o que ya he sido completado, pero estoy persiguiendo esto. ¿Qué? La perfección. Vamos ahí al texto, hermanos. Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3. A ver. Dice 13 al 15, ¿verdad? Sí, 13 al 15. Pero no es el texto, hermanos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me equivoqué en el texto, hermanos. Es Filipenses, ¿no? Filipenses 3. Estamos hablando de Filipenses. Perdón, hermanos. Sí, Filipenses. Ahí me equivoqué, hermanos. Hablando de imperfecciones, ¿verdad? Para muestra un botón. Filipenses. Estamos en Filipenses 3. Vamos desde el versículo 12. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, eso es perseguir, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo inspirado por el Espíritu, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y cómo podemos completar esto, hermanos? ¿Cómo podemos alcanzar esto de que debemos estar persiguiendo día a día? Porque muchas personas, hermanos, piensan distinto acerca de la santificación, acerca de la perfección. Tenemos por ahí muchas ideas, muchas ideologías acerca de lo que significa ser santo. Por ejemplo, a través de una vestimenta. El catolicismo romano, la iglesia romana, ellos muestran su vestimenta dando a entender que eso significa santificación, que eso significa una separación de Dios, ser santo.
Que eso significa ser separado para Dios, ¿me entienden? Separado del pecado, separado para Dios. O a través del ayuno. A través del ayuno también muchos hermanos por ahí piensan que ayunando constantemente, eso los santifica un poco más. O a través del misticismo. Esto es algo más común, incluso en las doctrinas cristianas. Por ahí hemos encontrado hermanitos donde piensan que la perfección religiosa se obtiene a través de visiones, a través de los sentidos enaltecidos, a través de sentimientos, hasta por ahí andan imponiendo manos, ¿no? Entonces, es como un misticismo, ¿no? Pero esto no es así, hermanos. Entonces, ¿qué es ser santo? El texto nos los dice. Aborrece todo lo que no sea semejante a vuestro Padre. Aborrece todo lo que no te santifique como vuestro Padre que es santo. Es más sencillo de lo que parece, ¿verdad, hermanos? Pero suena más difícil de lo que es. Suena muy sencillo. Hermanos, la santidad, la Escritura nos dice que debemos de perfeccionar la santidad. Entonces la santidad puede ser perfeccionada. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el punto número 3, hermanos. Haced esto en el temor de Dios. Haced esto en el temor de Dios. Hermanos, la santidad se perfecciona a partir de la capacitación bíblica, hermanos. Haced esto en el temor de Dios. Recuerden que ya vimos por ahí en Hechos 2:43 acerca de la palabra temor. Estuvimos meditando acerca de la palabra yirá, palabra hebrea que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento acerca del temor del Señor. Y que esa palabra no era como la del Salmo 23, donde dice, aunque camine por valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, que ese es un temor de pavor. El temor que hablamos en el capítulo 2 de Hechos, recuerdan que mencionamos que es un temor reverente, de aceptación, de reverencia. Estuvimos meditando por ahí en el texto de Proverbios 9 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría. ¿Cómo es que el temor a Dios conduce a la sabiduría? Proverbios 9, del versículo 9 al 10 dice, da al sabio sabiduría y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el contexto inmediato es el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor es el conocimiento del Señor. Y en estos casos, hermanos, el Señor no está alentándonos a temer de su presencia divina, sino más bien eso, un espíritu de respeto, de reverencia, de aceptación, ser receptivos. En otras palabras, hermanos, nos hace la invitación a que en temor de reverencia deseemos esto con muchas ganas. Por ahí el salmista lo expresa, que deseemos esto más que el oro y mucho más que oro refinado. El conocimiento del Señor, que deseemos esto más que cualquier riqueza. Que deseemos el conocimiento del Señor más que oro refinado, hermanos. Ese es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Entonces, ¿cómo podemos perseguir la santidad, perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Vamos a Salmos 19, hermanos. Salmos capítulo 19. Salmos 19, 1-9.
Desde el versículo 7, hermanos. ¿Cómo podemos perseguir la santidad? ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. ¿Están ahí? Salmos 19, versículo 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Esa palabra convierte el alma, transforma el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Sí, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría que debemos de pedirle a Dios, hermanos, es crecer en conocimiento de Dios. Y eso debe ser una invitación para todos y cada uno de nosotros, hermano, en este 2024. Que aprendamos a vivir en el temor de Dios, que aprendamos a caminar en el temor de Dios, andar en el temor de Dios. Y también cuando pensemos, hermanos, pensemos en el temor de Dios. Y este temor, hermanos, que nos sirva para hacer todo para gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 14 de ahí del Salmo 19, hermanos. Vamos al versículo 11, hermanos. Versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede ver sus propios errores, hermanos? Nadie. Es más fácil ver a los del enfrente, ¿verdad? A los del hermano, a los del vecino. ¿Quién puede ver sus propios errores? Ninguno. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿De qué forma? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Esto es profundo, hermanos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanos, para un no creyente, el temor de ellos, el temor de Dios es su juicio y la muerte eterna, la cual es una separación eterna de Dios. Eso dice el Señor en su palabra. Para todos los impíos, para todos los que no le conocen, habrá un castigo. Pero ellos ignoran esto. Ellos ignoran esto porque el Dios de este siglo, Satanás, les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el arma principal del maligno para los impíos, para los que no creen. Cegarles el entendimiento. Fíjense que nos dice que la principal arma de Satanás es poseerlos. Porque muchas veces decimos, es que tiene a Satanás adentro. No, Satanás solamente le cegó el entendimiento. Pero nosotros queremos ver algo místico, ¿verdad? La palabra dice que solamente les ha cegado el entendimiento. De la misma manera lo expresa Romanos, que teniendo su entendimiento entenebrecido, así como oscurecido, Dios los ha abandonado a ese entendimiento, porque no quieren aceptar la verdad de Dios. No quieren aceptar la luz de su evangelio que les va a iluminar las fallas que tienen y ser salvos y crecer en santidad y crecer espiritualmente. Todo aquel que rechace
El Evangelio de Dios que habla acerca de su Hijo Jesucristo, responderá delante de Dios. Pero para un creyente, hermanos, para nosotros los que hemos creído en Cristo, el temor de Dios es algo diferente. El temor de Dios es algo diferente. Vamos al Salmo 119, hermanos. Ahora sí nos vamos al Salmo 119. ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? Eso suena hasta un poquito extraño, ¿verdad? ¿Podemos perfeccionar nuestra santidad? Sí, la podemos perfeccionar. ¿Están ahí, hermanos? Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, porque entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios eternos. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Fíjense la pregunta que continúa este texto en versículo 9, hermanos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? Con guardar tu palabra. Entonces no es con misticismo o con una vestimenta o con ayuno o con oración. ¿No? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor. Enséñame tus estatutos, enséñame esos mandamientos, enséñame esos dichos. Hermanos, lean en casa el Salmo 119 y vean cuántas veces menciona las palabras mandamientos, estatutos, dichos, preceptos, que hacen alusión a una sola misma cosa, hermanos. A la palabra de Dios. Esa es la herramienta que Dios nos ha dado para perfeccionar la santidad, hermanos. Como lo dice 2 de Corintios 7:1. El salmo más grande, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración, hermanos, es exactamente lo que significa temor de Dios. Para nosotros los creyentes, para los cristianos. Ese es el punto, el factor que nos motiva a rendirnos a quien es Dios, el creador del universo. ¿Sí? Que a través de su palabra nos enseña, a través de su palabra nos instruye, a través de su palabra nos da esa sabiduría a cada uno de sus hijos. La verdadera sabiduría solamente viene, hermanos, proviene de entender quién es Dios y que Él es santo, justo y sobre todas las cosas soberano. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos textos acerca de eso, hermano.
todo el libro de Deuteronomio, todo el libro de Levítico, Dios se reveló a su pueblo, a ese pueblo de Israel. Dios le indicó, Dios se mostró a su pueblo con grandes prodigios y señales desde que lo sacó de la tierra de Egipto con un propósito. Él hizo todos esos milagros, todos esos prodigios con un propósito. Le dio sus mandamientos y le dio sus estatutos y les dio promesas también. El temor de Dios es la base, hermanos. Debe de ser la base para cada uno de nosotros, sus hijos, para poder andar en sus caminos y así servirle, así amarlo. Porque se ha malinterpretado también esto, hermanos, de el respetar a Dios. Muchas personas dicen, es que yo respeto a Dios. Sí, yo respeto a Dios, pero no me hables del Evangelio, no me hables de Cristo. Yo creo en Dios, yo respeto a Dios. Eso no es respetar a Dios, eso es ignorarlo y rechazarlo. Es todo lo contrario de respetarlo. Porque si ellos conocieran, ¿sí? Si todo el mundo conociera al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, entonces no se trataría nada más de que respetarlo, sino también de adorarlo, de alabarle, de honrarle, de servirle. El temor bíblico de Dios para nosotros los creyentes, hermanos, incluye el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y temer su juicio, inclusive aún para nosotros, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. También nosotros debemos de temer a Dios, en reverencia. El libro de Hebreos nos habla acerca de que nuestros padres terrenales nos disciplinaban, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos disciplina? Fíjense lo que dice en el texto de Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 7. Hebreos 12, 7. ¿Qué dice? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, ahí está el ejemplo, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero escuchen bien esto, hermanos, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué, hermanos? Para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad, hermanos. Entonces los creyentes no debemos de tener miedo a Dios en un miedo de pavor, de pánico. No, un miedo reverente. Un miedo a su palabra, miedo a caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Porque tenemos la promesa, hermanos, de que nada puede separarnos de su amor. También Él nos prometió que jamás nos abandonaría. Por eso envió al Consolador, a su Espíritu, a que more ahora en nosotros. Y el temor a Dios, esto debe de significar en nosotros, hermanos, esto debe de tener un impacto para vivir una vida que agrade a Dios. El resto de nuestras vidas, que sea un propósito para el 2024, sí, pero esto también debe ser un propósito para el resto de nuestra vida. Ese temor a Dios. Y todo esto lo podemos llevar a cabo, hermanos, a través de la edificación que Dios ha provisto para nosotros, a través de las herramientas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Segunda de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios utiliza una herramienta muy especial que trabaja conjuntamente con su espíritu. Su palabra es parte de su espíritu. Su palabra es espíritu.
¿Sí? En conclusión, hermanos, si estás aquí el día de hoy o escuchas esto más tarde y aún no has creído en Cristo, Dios quiere tu salvación. Él no se deleita en la muerte del pecador. Dios quiere que cambie de conducta y viva. Dios quiere que todo hombre sea salvo. Dios quiere que todo hombre llegue al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y para ti, hermano, que ya has creído en Cristo, hermano, hermana, que tienes tu fe puesta en Él, lo que el texto de 2 Corintios capítulo 7:1 está implicando que podemos mejorar, que podemos perfeccionar nuestra santidad individual, hermanos. Y eso está implicando que hay trabajo por delante que hacer. Tenemos trabajo el próximo año que hacer, hermanos. ¿Qué significa esto? Primero, que ningún creyente es perfecto. Ningún creyente es perfecto, como por ahí doctrinas nos quieren enseñar. Y que, punto 2, que ningún hermano tiene una unción especial, que Dios le ha dado una unción especial que a ti no te ha dado, porque Dios no da el Espíritu por medida. Si tú has creído en Cristo, el Espíritu de Dios mora en ti, al igual cualquiera uno de nosotros. Dios quiere perfeccionar a cada uno de sus hijos, hermano. Y para que Él pueda llevar a cabo este proceso de una manera que es su deseo, nosotros debemos estar prestos a dejar llevar a cabo su voluntad en nosotros. ¿Cuál es esa voluntad? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, el propósito de Dios. No debemos resistir al Espíritu Santo, ni retardar su obra de perfeccionar completamente a los santos, sino todo lo contrario, hermanos. Debemos estar dispuestos a que Dios, por medio de su palabra, nos edifique cada día este próximo año 2024, hermanos. Esos son los mejores deseos para mí primeramente, pero también para cada uno de ustedes, hermano. ¿Sí? Para cada uno de ustedes, mis hermanos amados en Cristo de la Iglesia Vida Abundante. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia que has mostrado a los hombres. Te damos gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para la redención de todas nuestras faltas, Señor. Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros y no nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor. Gracias. Te ruego por esta iglesia, te ruego por todos mis hermanos, te ruego por todas aquellas personas que se les ha predicado el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Obra en ellos, obra en sus mentes, en sus corazones. Quítales ese vendaje que tienen en sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver tu salvación, para honor y gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén.